que le pido que incline su rostro y oremos al Señor y dígale usted en sus propias palabras al Señor: Señor, habla a mi corazón, habla a mi corazón. Gloria a Cristo Jesús. Así que oremos al Señor. Padre, en esta preciosa noche, Dios, venimos delante de su presencia para adorarle, para bendecir, Señor, y glorificar su nombre, Dios. Ahora, Dios mío, después de haber orado, Dios mío, y alabado su nombre, Dios, pedimos que usted hable a nuestras vidas, Dios, Señor, y que nosotros podamos, Dios mío, Señor, entender y comprender, Señor, la palabra, Dios mío, Señor, que usted tiene para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, le adoramos, le bendecimos y le glorificamos, Dios eterno. Señor, hable a nuestros corazones, Dios. Señor, y que este tema que vamos a enseñar, Dios mío, Señor, sea, Dios mío, de beneficio para nuestras vidas, Dios mío, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, glorifíquese de una manera poderosa, Dios mío, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a tratar de enseñar sobre el tema la oración como solución y modelo de vida. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la oración jugó un papel importante en la vida de los profetas, en la vida de los discípulos y también en la vida de los creyentes. Por eso es que creo que es tan necesaria, ¿verdad?, hablar sobre la importancia de la oración para que todos los cristianos reconozcamos el valor y la necesidad de hacerlo. La oración, hermanos, tiene que ser una necesidad para el creyente. ¿Por qué razón? Porque la oración es la que nos da a nosotros la fortaleza en los momentos más difíciles de nuestras vidas, es a través de la oración. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18 y vamos a leer varios versículos, ¿verdad?, o varias citas bíblicas, pero vamos a ver aquí en Lucas capítulo 18 versículo 1, donde Jesús les enseña a los discípulos. Y mire la manera como Jesús le dice a los discípulos. Dice: también les refirió Jesús una parábola. O sea, aquí Jesús está enseñando, ¿verdad?, a través de una parábola, ¿verdad?, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si usted se da cuenta, este pasaje, como Jesús lo está enseñando, dice que orar es una necesidad, ¿verdad? No es una opción, es una necesidad que todo creyente debe de tener, ¿verdad?, en su corazón. ¿Por qué? Porque la oración es la que rompe cadenas, ¿verdad?, de diferentes cosas. Así que por eso hoy quiero hablarles acerca de este tema, ¿verdad?, la oración como solución y modelo de vida. Porque según el versículo que nosotros hemos leído, el Señor nos enseña que es una necesidad. Ahora, ¿cómo podemos llegar a convertir la oración en una práctica esencial que nos identifique como cristianos estables?
cómo usted y yo podemos convertir la oración en una práctica esencial de nuestras vidas. Así como practicamos otras cosas, ¿verdad? En el diario vivir, usted y yo deberíamos de practicar, ¿verdad?, el modelo de la oración que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Así que si nos mantuviéramos firmes nosotros en la oración, el resultado sería una vida de victoria y firme en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Hay mucha desestabilidad en el cristiano por falta de la oración. ¿Sabe por qué hay muchos creyentes que, ¿verdad?, están en dos pensamientos, en servir al Señor o no servir al Señor? O para decirlo de otra manera, hay creyentes inestables dentro de las iglesias, es por la falta de oración. Si nosotros no practicamos, ¿verdad?, la oración, entonces nosotros no vamos a tener ni la fuerza ni la firmeza para servir al Señor. Así que quiero que miremos cuáles fueron los resultados más comunes que marcaron a una persona que practicó la oración como un estilo de vida. Y aquí vamos a entrar ya. Número 1. En los tiempos de adversidad, la oración es la clave. Anote eso. En los tiempos de adversidad, la oración es la clave. Y quiero que vaya conmigo ahí a Isaías 37. Ahí vamos a abrir la palabra del Señor. Isaías 37. Y vamos a leer desde el verso 14. Usted debe de saber esta historia. Esta historia comienza desde el versículo 1, cuando un rey amenazó a un hombre de Dios, a Ezequías. Cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor las actitudes que tomó Ezequías, deberíamos nosotros, ¿verdad?, tomarlas, porque ahí nosotros encontramos la respuesta de Dios. Y mire el verso 14, dice la palabra del Señor: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Primera actitud. Cuando él recibe las cartas de los embajadores, y no eran cartas de felicitaciones, eran cartas de amenaza que iba a invadir su territorio. Y cuando él mira las cartas y las lee, lo primero que él hizo fue ir a la casa de Dios y extendió las cartas y las puso ahí en el altar de Dios. ¿Para qué? Para pedirle a Dios. Y si usted sigue leyendo el capítulo completo, se va a dar cuenta la oración poderosa que hizo Ezequías delante de Dios. Y se va a dar cuenta también cuál fue la respuesta de Dios a Ezequías a través de esa oración. ¿Qué es lo que quiero yo enseñar? Lo que quiero enseñar es que cualquier situación, cualquier circunstancia, Dios la puede cambiar a través de la oración que nosotros hagamos. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. El verso 15 dice: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines
Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta la oración que hace Ezequías? Ezequías comienza orando aquí y exaltando el nombre de Jehová. Ahora, vea bien el texto. Ezequías no comienza pidiéndole. Ezequías comienza a alabar a Dios, a exaltar su nombre, a decirle que Él es el Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, esta oración que hace Ezequías cambió todas las cosas. Aquello que se había convertido en una amenaza para ellos, Dios lo iba a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amados hermanos, todos nosotros, por alguna circunstancia o por razones diferentes, usted y yo pasamos muchas cosas, muchos problemas, de una o de otra manera, ya sea por enfermedades, ya sea por la familia, ya sea, digamos, por el trabajo, o ya sea por la economía, o ya sea por diferentes razones. Todos nosotros pasamos circunstancias adversas en nuestras vidas que nadie las puede cambiar, que el único que las puede cambiar es Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiarla, pero ¿cómo? A través de la oración que nosotros hagamos delante de la presencia del Señor. Mira el verso 17. Ezequías sigue aquí. Dice, ahora le pide. Lo exalta en el verso 15. Ahora, en el verso 17, le dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Aleluya. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras. Todas las palabras de Sanherib que ha enviado y blasfemar al Dios viviente. O sea, cuando Ezequías está hablando aquí, gloria al Señor, le dice, mira todas las palabras que manda a decir este hombre en esta carta, y todo lo que manda a decir es blasfemando el nombre de Jehová. ¿Por qué razón? Porque todo rey o enemigo que se entremetía con el pueblo de Israel se metía con Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el que guardaba al pueblo, Dios era el que lo protegía, Dios era el que estaba al cuidado de ellos. Así que Ezequías tenía un problema. Estaba siendo amenazado por el rey de Asiria y se lo mandó a decir por cartas. Ni siquiera, ¿verdad?, mandó a alguien solamente para que se lo dijera de palabras, sino que escribió una carta detalladamente, ¿verdad?, todo lo que él iba a hacer con ellos. Pero lo que él no sabía era que ellos no estaban solos, que ellos no se iban a defender solos, sino que había alguien a favor de ellos que los iba a defender. Nosotros, amada iglesia, no estamos solos, tenemos a Dios de nuestro lado, y su palabra dice que los que están en mis manos, ¿quién los arrebatará?
Así que tenemos una promesa grande. La iglesia del Señor Jesucristo no está sola, aleluya. No estamos solos, la familia no está solo. No estamos aquí, gloria al Señor, a la deriva. Hay alguien que nos está dirigiendo desde el cielo. Así que las cartas que el rey de Asiria mandó, aleluya, parece ser que se burlaba de Jehová y le dicen a Ezequías que se rinda, pero Ezequías toma la mejor decisión de orar a Jehová diciendo: sálvanos del rey de Asiria. Mire, qué bonito fuera que todos los creyentes tomáramos esta misma actitud de Ezequías. Qué bonito fuera que en vez, digamos, de desanimarnos y ponernos a llorar, nosotros viniéramos al altar de Dios y presentáramos la causa delante del Señor y le dijéramos al Señor: tú eres el Dios grande y poderoso, Señor. Yo no puedo ya con este asunto, pero tú sí puedes. Qué precioso fuera que nosotros tomáramos esa misma actitud. En vez de salir corriendo y huyendo, aleluya, de aquí, de este lugar, para andar allá haciendo otras cosas, viniéramos al altar del Señor y clamáramos al Dios del cielo, para que Él respondiera nuestras necesidades. Así que la oración de Ezequías no solamente era para que Él lo salvara, sino que a través de eso todas las naciones sabrían que solo Él era el Dios de Israel. Y por eso le pide que le escucha, oh Jehová. Cuando Dios hace algo, hermanos, a favor de nosotros, no solamente nosotros nos quedamos sorprendidos, sino también el mundo tiene que quedarse sorprendido de las cosas que Dios hace. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente, físicamente, el enemigo tenía el potencial más grande para poderlo derrotar. Ezequías sabía muy bien de que no podían enfrentarse, porque el ejército de Asiria era un ejército grande, era un ejército cruel, era un ejército asesino. No podían enfrentarlo, gloria al Señor. Por eso él toma la decisión de ir primeramente al altar del Señor, en vez de ir a buscar el ejército que él tenía, que no era tan numeroso como el ejército de Asiria. Así que él fue al altar del Señor, extendió las cartas, las abrió allí y le dice: mira, Señor, lo que este hombre manda decir en las cartas. Se burla de ti, blasfema en contra de ti, lo menosprecia. Así que haz algo, le dice. Así que Ezequías era buen rey, porque había obedecido cuidadosamente toda la ley de Jehová. Ezequías fue buen rey. ¿Se acuerdan a los cuántos años comenzó a gobernar? ¿Alguien sabe? ¿A los cuántos años comenzó a gobernar Ezequías? Era un niño, 8 años. Por supuesto tenía asesores y todo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que él hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. A medida que fue creciendo, fue haciendo cosas buenas para Dios. Lo primero que hizo fue quitar los altares de los lugares altos
limpiar la casa de Jehová, restablecer el culto. Y todo eso lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él quería agradar a Dios. Y cuando nosotros como creyentes, ¿verdad?, tratamos de agradar a Dios y estamos en el momento de la dificultad, en el momento difícil de nuestras vidas, hay respuesta de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque tenemos provisión en el cielo. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, bueno, ¿verdad?, para agradar a Dios, allá está en los cielos. Y cuando nosotros lo presentamos delante de Dios, ahí está, gloria al Señor, el almacén de Dios, aleluya, donde se han almacenado las cosas buenas que usted y yo hemos hecho. Las oraciones que hemos hecho para el Señor. Así que Dios responde cuando nosotros estamos en necesidades. Por eso, después que él termina de orar, aleluya, ya Dios le había contestado. O sea, él hace la oración y cuando él termina de orar, ya Dios le había contestado. ¿A través de quién? Del profeta Isaías. Dios le manda, ¿verdad?, un mensajero de parte de Jehová y le dice: el rey de Asiria no entrará en Jerusalén ninguno de sus soldados, siquiera se acercará, ni siquiera se acercará, no depararán ni una flecha entre la ciudad, ni siquiera dispararán ninguna flecha a la ciudad. Ahora, Dios, a través de la oración que él hace, le manda este mensaje a través del profeta Isaías. La Biblia dice que Jehová envió su ángel y en una sola noche el ángel mató a 185,000 soldados asirios. Por eso el rey de Asiria se tuvo que ir, tuvo que huir. Vaya conmigo ahí al verso 36 y 37 del capítulo que leímos de Isaías 37. Mire lo que dice ahí. Estamos en el mismo capítulo 37, versículo 36. Dice: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Verso 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y no que era el fuerte, no que era el que iba a entrar, no que era el que iba a matar al ejército de Israel, iba a capturar al rey de Israel. Él tuvo que salir huyendo. Ahora, ¿qué hizo el ejército de Ezequías? ¿Qué hizo el ejército de Israel? No hizo nada. ¿Por qué? Porque simplemente Jehová mandó a su ángel. ¿Para qué? Para que él se encargara de todo. Así que no tuvieron que hacer casi nada el ejército de Israel. Lo único que hizo Ezequías fue creerle a Dios. Lo único que hizo fue venir de su casa a la casa de Jehová
presentar, aleluya, el problema que había, y Dios le resolvió a través de la oración. Pregunto, ¿a través de qué Dios nos puede resolver los problemas? Es a través de la oración. La pregunta es, ¿por qué será que nosotros, el pueblo del Señor, no nos gusta orar? ¿Verdad? Porque en los conciertos hay mucha gente. En las actividades que se hacen hay mucha gente. Pero en las oraciones hay poca gente. ¿Por qué será? Si la oración es la llave que abre, digamos, la solución para nuestras necesidades. La oración es la que nos hace fuertes a nosotros. Entonces, las adversidades se presentan en la vida de todo cristiano, donde Dios nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones. Ahora, mire, ¿quién no se turba cuando usted o yo o cualquiera recibe una carta de una amenaza de alguien? Y Dios, si nosotros lo conocemos, que esa persona es tremendo, es terrible, es, ¿verdad?, como era el rey de Asiria. Todos nosotros quizás nos confundimos, ¿verdad?, y nos ponemos nerviosos y queremos subirnos, vender la casita si es que tenemos, ¿verdad?, y nos vamos a otro lado. Ezequías hizo lo que debería hacer todo creyente, de venir a la casa del Señor. Mire, ¿por qué será que cuando más problemas tenemos es cuando menos queremos venir a la casa de Dios? ¿No le ha pasado eso a usted? Que es cuando más debemos estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque los problemas son la oportunidad para nosotros acercarnos a Dios, y los problemas nos ayudan a crecer en la fe. O sea, si no hay problemas, ¿en qué vamos a ser probados? La Biblia dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? A través de las luchas, a través de las pruebas, a través de las enfermedades, a través de todas esas cosas. Nuestra fe va a ser probada. Si no hay luchas, bueno, entonces, ¿en qué nosotros nos vamos a distinguir si somos fuertes o somos débiles? ¿Sabe quién es fuerte? Que a pesar de todas las cosas que le puedan venir a su vida, siempre está ahí al pie del cañón sirviendo a Dios. Ese es el que es fuerte. No es el que sale corriendo, ¿verdad? Apenas le viene cualquier cosita. Ese no es el fuerte. El fuerte es que a pesar de todo lo que le venga, gloria al Señor, ahí está al pie del cañón. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, que a veces cuando le viene una cosa, detrás de otra viene otra. Y después le viene otra, y usted como que dice, pero ¿cuándo voy a salir? Y ahí es donde es peligroso, digamos, caer en debilidad espiritual. Y es cuando nosotros más debemos de agarrarnos de la mano del Señor, porque estoy seguro que en la primera, gloria al Señor, Dios nos va a sacar, y también en la segunda Dios nos va a sacar, y si hay una tercera también Dios nos va a sacar. Dios quiere probarnos a nosotros, gloria a Dios. No hay que salir corriendo, hay que continuar. Aleluya. No se puede vender la fe. Entonces la oración
es el resultado, aleluya, de creerle a Dios en momentos difíciles de nuestras vidas. Y la oración es el recurso que Dios nos da o nos ha dado para realizar las mejores decisiones. Cada vez que nosotros, ¿verdad?, tenemos situaciones difíciles, la oración nos ayuda a nosotros a tomar las mejores decisiones. Si nosotros tomamos decisiones sin orar cuando estamos en problemas, en dificultades, vamos a tomar decisiones erróneas. Por eso es que tenemos que pedirle la dirección a Dios. La oración aparece como el elemento indispensable, no solo como medio de comunicación con Dios, sino como el camino que lleva a la solución, la puerta que abre la senda de la respuesta. Es la luz que hace resplandecer nuestra mente y una vida que se concentra en el Dios al que usted y yo servimos. Así que, por eso es importante hablar de la oración. Número 2, los obstáculos que a veces se presentan en la oración por falta de confianza. Mire, cuando nosotros oramos al Señor, debemos hacerlo con la certeza de que Dios nos va a escuchar. Amén. Desde el momento de que alguien dice, ¿verdad?, voy a orar a Dios, a ver si Dios me responde, ya usted está dudando. O sea, su oración no va a ser contestada. ¿Por qué? Porque ya lleva, digamos, dudas. Pero si usted dice, yo voy a orar a Dios porque yo sé que Dios me va a responder, ¿verdad? Y algo que usted y yo debemos de tener en cuenta es que Dios responde al tiempo de Él. ¿Sabe cuál es el problema? Que el creyente hoy quiere todas las cosas rápido. Porque como nuestra vida es así, rápida, ¿verdad? Nosotros andamos rápido por todos lados, estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, ¿verdad? Y pensamos que Dios así anda. No, Dios tiene su tiempo. En el cielo no se usa el microwave. Dios usa su tiempo para respondernos a nosotros y nos da lo que nosotros, ¿verdad?, necesitamos, no los antojos que nosotros queremos. Entonces, los obstáculos en la oración, vaya conmigo a Santiago capítulo 5 versículo 16. ¿Okay? Santiago capítulo 5 verso 16. Hay obstáculos en nuestras vidas que no dejan que la oración sea contestada. Miren lo que dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para que la oración sea efectiva como la de Ezequías, nosotros tenemos que confesar nuestras ofensas los unos con los otros.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy ofendido con alguien, ¿verdad? Yo tengo que arreglar cuentas con ese alguien para que la oración, ¿verdad?, llegue hasta el trono de la gracia de Dios. Entonces, de acuerdo a este versículo que hemos leído, el apóstol Santiago habla de la oración que es eficaz. Eso nos hace pensar que también hay oraciones ineficaces, es decir, oraciones que no producen ningún resultado o ningún milagro. Hay muchas oraciones que no producen ningún resultado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quizás necesitamos despojarnos de algo que nosotros andamos. Mire, déjeme explicarle. Muchas veces nosotros tenemos este dicho, ¿verdad? Cuando alguien los ha ofendido y decimos, no, si yo ya no siento nada por él, ¿verdad? Yo ya le perdoné. Pero yo ya se lo dejé a Dios. Pero si todavía usted y yo nos damos la vuelta para no toparlo con él, quiere decir que no ha sido perdonado. Y no nos engañemos. Dios no puede ser engañado. Porque a veces nos damos, ¿verdad?, de que nosotros somos bien santos. No, yo ya lo perdoné, ya le dejé todas las cosas al Señor. A ver, lo abrazas como lo abrazabas antes. Le das la mano como se la dabas antes. Se invitan a comer como se invitaban antes. O ya no. Porque perdonar es que vuelvan a hacer las cosas como eran antes. Así. Entonces son cosas que estorban. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es porque en la vida de los creyentes hay circunstancias que impiden el fluir de la oración y son obstáculos contra la oración y la respuesta de Dios. Eso es lo que Dios enseña. Entonces esos son los obstáculos. Mire, si la Biblia nos enseña y nos dice que a la hora, digamos, del servicio y a la hora de levantar la ofrenda que se le va a dar al Señor, ¿verdad?, nosotros los acordamos en medio del pasillo cuando venimos aquí, que tenemos algo con alguien, dice el Señor, déjalo ofrendar. Y ve y reconcíliate y entonces presenta la ofrenda. Por eso es que la ofrenda y lo que nosotros le damos al Señor es sagrado. Y no estoy pidiendo dinero, pero todo lo que usted y yo le damos al Señor es sagrado. Pero nuestra vida es más sagrada todavía para con Dios. Todo es sagrado lo de Dios, pero nuestra vida también tiene que ser sagrada para Dios. Entonces, obstáculos número 1 en la oración, como dije, la duda. Cuando usted y yo oramos, hay que creerle a Dios. Si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Si Dios sanó al vecino, me puede sanar a mí también. Si Dios le dio, ¿verdad?, una bendición a alguien más sin codiciar, porque eso es diferente.
No podemos codiciar, ¿verdad?, lo que otro tiene. Pero si Dios se lo dio a alguien, también me lo puede dar a mí. Si se lo pedimos con humildad y sinceridad, no porque aquel, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, yo quiero tener lo que otro tenga. Dios le da a quien quiere darse. Entonces, vamos ahí mismo, ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, ni siquiera un poquito. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda. O sea, es como un bote, un barco, que nadie lo está dirigiendo, sino el viento lo lleva para donde el viento quiere y lo trae de regreso si el viento, ¿verdad?, se voltea para el otro lado. Así es el creyente que duda, aleluya, al Dios al que le sirve. Es como una nave que anda, ¿verdad?, siendo llevada por el viento. Usted y yo tenemos que tener la certeza y la firmeza de que el Dios al que usted y yo servimos, Él tiene el poder para responder y para dar las cosas que usted y yo necesitamos. ¿Para qué es dudar? Dudar es no creer en algo o alguien. Es vacilar sobre algún asunto. O sea, mire, normalmente nosotros utilizamos mucho esta palabra. Cuando nosotros conocemos a alguien que ha sido tremendo, ¿verdad?, y luego se convierte al Señor Jesucristo, y luego lo encontramos por allí y dice, no, pues yo no creo en él, dice. Yo lo conozco, ¿quién era? Ahora, hay que darle la oportunidad, porque si Dios me cambió a mí, lo puede cambiar a él. Amén. Entonces, no podemos nosotros, ¿verdad?, pesar a alguien por lo que fue en el pasado, pero que ya está en Cristo, como que si fuera del pasado. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, a veces pedimos a Dios por la solución de algo, pero estamos tan preocupados y afligidos que no creemos que sea posible que Dios lo haga. Ahora, preocuparse, digamos, por algo no es malo. El problema es desesperarnos y caer, digamos, en decisiones erróneas. O sea, cuando usted y yo estamos desesperados es cuando más podemos acercarnos a Dios. Porque al que está afligido, angustiado, Dios tiene la medicina. Amén. Sí, Señor. Mire, si hablamos, digamos, de personas que pasaron por situaciones difíciles en la vida, fue David. Pero David, cuando escribe uno de los salmos, dice, pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, y me hizo sacar
de lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego dice, puso cántico en mi boca. Porque la paciencia debe de ser una virtud que nosotros debemos demostrar ante Dios. La paciencia. Así que esta actitud, ¿verdad?, de no creerle a Dios, de ser incrédulos, bloquea la oración. Es como si dijéramos a Dios que el problema es aún mayor que lo que Él puede resolver. Cuando nosotros no estamos creyendo que Dios lo puede hacer, lo que estamos haciendo es poniendo el problema más grande que a Dios. Pero cuando nosotros entendemos que no hay problema grande que Dios no pueda resolver, ni pequeño, gloria al Señor, porque Él es el grande. Él es el poderoso. Segundo obstáculo en la oración es cuando nosotros no sabemos pedir. Primer obstáculo, la incredulidad. Segundo obstáculo es cuando usted y yo no sabemos pedir. Porque a veces pedimos, ¿verdad?, cosas que no nos van a hacer bien. Por ejemplo, usted se enamora de una casa, ¿verdad?, grande, 4 recámaras, tiene piscina, y le dice al Señor, Señor, yo quiero esta casa. Y insiste tanto que yo quiero esta casa. Bueno, y hacen todos los esfuerzos para poder, digamos, obtener aquella casa. Pero ¿sabe qué? Que esa casa se convierte en una desesperación, en una maldición más bien, porque después no haya cómo pagarla. Y después tiene que sacarle hasta el agua de la piscina porque eso consume mucha agua, energía, y hay que mandarla, y comienza a quitar cosas de ahí, gloria al Señor, y aquella casa en vez de una bendición se vuelve una pesadilla. Porque hay que saber pedir y hay que saber en qué capacidad usted y yo estamos. Mire lo que dice ahí Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, yo no estoy diciendo que no se puede tener una casa, no voy a entender eso. Lo que hay que hacer es que hay que hacer como aquel que, ¿verdad?, quiso edificar una torre. Y el Señor dice, ¿quién queriendo edificar una torre, ¿verdad?, o una casa, lo que sea, no se sienta para calcular los gastos, para ver si tiene, ¿verdad?, lo necesario para terminar? Hasta en eso Dios nos enseña y fue cuidadoso con nosotros. O sea, a Dios no se le pasó nada. Dios nos enseñó todo lo que usted y yo necesitábamos saber. O sea, el que puede tener la gloria al Señor. Pero si usted no puede tenerla, tampoco, ¿verdad?, la envidie. Si no, dígale, gracias, Señor, porque se la diste a mi hermano, ¿verdad?, que él sí la puede pagar. La bendición que ha recibido. Y usted y yo, conforme lo pueda, chiquita que tengamos, no hay problema.
Y usted me dirá, no, que usted no tiene fe. No, sí tengo fe, pero no quiero estar, digamos, apretado ahí, corriendo por todos lados, que me siguen los vídeos por aquí y por allá, y no lo puedo saber. Entonces, lo que estamos pidiendo tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. No pidamos algo que deseamos mucho, pero que no tiene nada que ver con los planes divinos de Dios. Acuérdense que usted y yo no vamos a vivir aquí toda la vida. Esto es pasajero. Esto está por reventar esta situación. Hoy más que nunca la vida suya y la mía está amenazada por todos lados. ¿Por qué? Por todas las enfermedades que se están dando. Ahora, ¿y de dónde aparecieron estas enfermedades? Bueno, esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Este virus ya está ahí escrito. Dice que van a haber pestilencia. Este no es un virus, este es pestilencia. Porque se está llevando a quien agarra por enfrente, por allí. Así que hoy más que nunca la vida del ser humano está siendo amenazada porque se lleva a chicos grandes y más grandes y a todos. Se lleva a creyentes, no creyentes, evangelistas, pastores, a todos se los lleva. Estamos amenazados por todos lados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es mantenernos confiados en la gracia de nuestro Dios, que los guarda, que los protege, que Él está con nosotros. Gloria al Señor. Y una de las cosas que debemos entender es que ya cuando Dios quiere llevarlo a uno o, ¿verdad?, llamarlo a su presencia, Dios se lo va a llevar. No importa. Y para ir cerrando, cuando decimos que no tenemos tiempo para orar, en realidad lo que sucede es que no se le da la oportunidad de vida a Dios. Hoy vivimos en un tiempo, digamos, donde no hay tiempo para nada. Entonces no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para, ¿verdad?, a veces venir regularmente. No hay tiempo para esas cosas. Pero a veces sacamos tiempo para lo otro. Así que tiempo sí hay. Lo que falta es una buena coordinación de nuestro tiempo y de prioridades. Lo que nosotros necesitamos son prioridades. ¿Sabe usted lo que es prioridad? Es como cuando usted, digamos, es ordenado, ¿verdad?, con su tiempo y dice, bueno, este día voy a hacer esto, y lo pone usted en el sketch. Este día voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero después usted dice, no, creo que esto es lo más importante. Entonces, son prioridades. Ahora, ¿cuál es lo más importante para el creyente? Lo más importante para el creyente es alimentarnos diario de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar fortalecidos. Entonces, la otra cuestión es que siempre decimos, estamos cansados, yo merezco un descanso. El problema es que ese descanso se va
¿verdad? Se va alargando y se va alargando y se va alargando. Y cuando usted se sienta cansado, yo le invito a que lea este versículo de Isaías 40:29. Lee el versículo ahí. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Que se les acabó toditas. Se le terminaron. Pero Él dice, Él da esfuerzo al cansado y al que no tiene ninguna, se la multiplica. Así que, al referirse a la oración, el Señor Jesús nos dice esto en Mateo 6:6. Mire lo que dice el Señor. Porque el tercer obstáculo, ¿okay?, que hay, digamos, en la oración son las distracciones. ¿Usted sabe lo que son las distracciones? ¿Qué es lo que más nos distrae a nosotros hoy en día? El teléfono, la tablita, la televisión, todo eso nos distrae a nosotros. Y aseguro que en muchos de los casos, oiga bien, que en muchos de los casos vamos a tener más tiempo invertido en las redes sociales que en Dios. Dice que hoy podemos nosotros hacer la prueba porque hasta nos mandan a decir cuánto tiempo estuvimos metidos en esa cuestión por semana. Y cuando le caiga a usted y dice, bueno, aquí está el porcentaje de lo que hiciste, ¿verdad?, o de lo que te metiste esta semana, diga, ¿y cuánto invertí en el Señor? ¿Ah? Mire lo que dice el Señor, ¿ok? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es un aposento? Cuarto. Una casa. Dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que si nos detenemos y consideramos cuándo fue la última vez que tuvimos un tiempo a solas y en secreto con Dios, algunos se van a asustar. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un tiempo a solas en secreto con Dios? ¿Cuándo fue la última vez? El Señor nos enseña, está enseñando a los discípulos acerca de la oración. Porque aunque aquí, digamos, lo que Jesús estaba enseñando era la oración individual. Porque hay oraciones personales, individuales, y hay oraciones colectivas, ¿verdad? Como en este caso, esta noche aquí,
En el altar de Dios habíamos muchos aquí en el altar, gloria al Señor, ¿verdad? Pero hay momentos en que usted y yo somos, ¿verdad? Que nos acercamos a solas con el Señor para hablar con Dios. Y ya termino con esto. La manera de hablar con Dios es a través de la oración. La manera que Dios nos habla a nosotros es a través de la palabra. Así que Dios nos dejó a nosotros el recurso de la oración para nosotros comunicarnos con Dios. Y Dios nos ha dado su palabra, porque es el medio que Él utiliza para hablar a nuestras vidas. Así que la oración, hermanos, es una necesidad. No es una opción, no es si queremos, no es si me gusta, ¿verdad? Es una necesidad. Aunque a muchos les parezca aburrido cuando oran, porque ese es el problema. Vamos a ser sinceros, ¿verdad que nos gustan más los cantos que la oración? Cantar 45 minutos nosotros aquí se nos hace corto. Pero orar 45 minutos a veces se nos hace largo, ¿sí o no? Quizás no a todos, pero a muchos sí. A muchos a los 5, 10, 15 minutos se les acaban las palabras para decirle al Señor. Pero hay tantas cosas que le podemos decir al Señor. Todo lo bueno que ha sido desde el lunes, si le ponemos esta semana, ¿no? Desde el lunes, ¿verdad? ¿Cómo ha sido Dios de bueno? Especialmente cuando usted mira la televisión y todas las cosas que han pasado, usted dice, wow, cómo Dios me ha guardado. Así que hay mucho por qué agradecer al Señor. Yo quiero invitarle que se ponga en pie y quiero dejarle con este pensamiento. La oración es una necesidad. El Señor dijo estas palabras: orad sin cesar para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el Espíritu vivifica. Así que necesitamos tomar esto. La oración es una necesidad. Si podemos, ¿verdad?, hacer esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, entiendo por su palabra, Dios, que la oración es una necesidad en mi vida, Jesús, para el fortalecimiento de mi vida espiritual y para, Señor Jesús, obtener la victoria frente al enemigo, Dios. Señor Jesús, permita que podamos, Dios mío, vencer, Dios mío, todos los obstáculos que se presentan, Dios mío, al momento de orar, Dios mío. Señor Jesús, Padre, que en el tiempo que queramos dedicarle a usted, Señor Jesús, Señor, que nadie nos hable y que nos venga a interrumpir, Dios mío, Señor, porque es un tiempo sagrado, es un tiempo, Dios mío, de ir a la presencia suya y hablar con el Dios que nos ha salvado. Señor, bendiga, Dios mío, nuestras vidas y ponga el deseo, Dios mío, en nuestros corazones de que la oración es una necesidad. La oración es una necesidad
en necesidad del Espíritu, aleluya, y tiene que ser, gloria a Dios, así como necesitamos la comida y necesitamos el agua, así debería de ser la oración en nuestra vida cristiana. Señor, ayúdenos. Ahora, Dios, quiero darle gracias a este pueblo, Dios, que ha tenido a bien, Señor, de quedarse para orar y escuchar la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, nos despedimos esta noche de este tiempo, que ha sido un tiempo corto, pero hemos, aleluya, dedicado esto, Dios, para todas las necesidades de los ancianos, las necesidades de las familias en dolor, las necesidades de los que están enfermos, Dios, y las necesidades del mundo entero, Señor. Padre, ayúdenos, Dios, en esta pandemia, Dios mío, Señor. Padre, que está otra vez brotando, Señor Jesús. Padre, reprenda todo ese mal espíritu de enfermedad en el nombre de Cristo, y protege esta iglesia, Dios mío, Señor, con su sangre preciosa.